octavo programa, Sí, ¿cierto? sí. Octavo programa de Haciendo Octavo Comunidad. programa, Sí. así es, Haciendo Comunidad allí. Hoy día, jueves 19 de agosto, estamos junto a Karen, ya nos conocen, Felipe por acá, y hoy día tenemos una invitación súper especial para ustedes porque se trata sobre los derechos de los niños, ¿ya? Para este tema nos acompaña Maximiliano Riveros, ¿ya? El Maximiliano trabaja en la OPD de San Ramón, ¿ya? ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, Bacán. Soy Maximiliano, trabajo en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, específicamente en el área intersectorial. Perfecto, Maximiliano. Súper, súper. Bueno, empecemos por eso, por lo más básico, pues, ¿qué es la OPD y cuál es el contexto en el que estamos actualmente en la OPD en San Ramón, pues? Sí, claro, mira, la OPD es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Las OPD empezaron a ser establecidas en las comunas a principios de los años 2001 de ahí en adelante, ¿Ya? con el objetivo de promocionar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El rango de edad de atención del OPD es de los 0 hasta los 17 años, 12 meses del niño. ¿Ya? Eso es principalmente como a grandes rasgos. La labor de la OPD, claro. Claro. Excelente. Oye, ¿y dónde están ubicados dentro de la municipalidad? Mira, la OPD está ubicada en el DEM, que está en el Departamento de Educación, que esto está ubicado en la calle Aníbal Sañartu 9141. El horario de atención de la OPD es de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Perfecto. Sí, Y a ver, ¿cómo preguntarte esto? La OPD, claro, tiene que ver con la protección y los derechos del niño, ¿cierto? claro. Esto en la práctica, ¿cómo se traduce? Es decir, ¿se hacen actividades con los niños o contigo trabajan más profesionales? O, eso, cuéntanos un poco en qué una familia o claro, una familia, cómo puede derivar o qué casos puede derivar o pedir ayuda o asistencia respecto a los niños, a los niños, las niñas y los adolescentes. Ya, mira, en el año 1990 el Estado de Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño, la cual establece que los niños son sujetos de derecho y que tienen derechos, ¿ya? Principalmente son los 10 derechos de los niños que se conocen así como popularmente. Entonces, ¿Ya? bajo este contexto, el Estado está obligado a proteger la niñez, ¿ya? Por ¿Ya? eso está Sename para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la OPD tiene dos equipos internos, uno que es el equipo de protección y otro que es el equipo de área intersectorial. El equipo de protección tiene como objetivo em, eh, proteger los derechos de los niños. Hay un abogado, un trabajador social, un psicólogo, y ellos reciben los casos que son derivados por la red o por demanda espontánea, que es lo que tú me estabas ¿Ya? preguntando. Entonces, por ejemplo, si algún vecino, alguna vecina, o algún papá, una mamá, cualquier persona es testigo o ve alguna vulneración de un derecho de los niños, se puede acercar a la OPD en el horario que dije, al lugar donde estamos, y nos puede presentar esta situación. Y ahí se inicia todo un protocolo donde la dupla psicosocial, que está compuesta por un trabajador social y por un psicólogo, inician un proceso de investigación, de recopilar información, y ahí se inicia todo un proceso que se hace todo un trabajo con la familia, con el niño. La intervención es a tres niveles: a nivel individual, familiar y comunitario. A nivel, Perfecto. a nivel individual y familiar lo hace el equipo de protección.
Y a Sí, nivel comunitario, sí. La Macarena se está añadiendo. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Perfecto, Súper. perfecto. Ya. Maximiliano, cuenta quién es Macarena, Macarena por mientras. Y disculpa que te interrumpa para que después Hola, continúe. disculpa mi Sí, demora. ya, bacán. Estamos Bueno, al aire, Macarena. Macarena. Hola. Sí, hola. bueno, ella es Macarena Fritis, ella es trabajadora social, es la coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos desde el año 2019 en adelante. Y bueno, Maca, yo le estaba entregando un poco de información a los chiquillos y a los vecinos que me estaban preguntando cuál es el rol de la PD, qué es lo que hacemos. Yo le estaba explicando lo que hacía el equipo de protección, el área intersectorial. Le estaba comentando también que en el año 1990 el Estado de Chile había firmado la Convención de los Derechos del Niño, en la cual establecía que el Estado y los gobiernos se comprometían a promocionar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En, en eso estábamos. No sé si Ya. tú quieres decir algo. No, bueno, partir solamente por agradecer la invitación, presentarme como Macarena Fritis, yo soy trabajadora social, como dice Maximiliano, la coordinadora de la OPD, tengo un hijo pequeño que está aquí conmigo, un poco difícil cuando estoy en la casa que no esté conmigo. Está bien. Entonces, bueno, yo trabajo, digamos, como dice Maximiliano, desde finales del 2019 en la OPD. Tenemos un equipo multidisciplinario en donde trabajamos para la protección de los derechos de los niños y también para la promoción y prevención de la violencia hacia los niños. Maximiliano compone, digamos, el equipo que se llama, como técnicamente, el equipo intersectorial, que es aquel encargado de la difusión en el territorio, en la comuna, con las organizaciones, en los barrios. Entonces, Maximiliano es parte de ese equipo en donde tienen toda una estrategia comunicacional, digamos, una estrategia en el territorio que nos permite llegar a los vecinos y vecinas, digamos, que tienen alguna situación de vulneración de derechos. Y por otro lado, nosotros tenemos también el equipo de protección, que se llama, que es un equipo en donde tenemos especialistas como trabajadores sociales, psicólogas y abogados, en donde apoyan aquellos casos que están con una situación de vulneración de derechos hacia niños, niñas o adolescentes de la comuna. Ya. Súper bien, Entonces, Macarena. serían como dos partes de la OPD, ¿cierto? Sería una parte que hace más que nada una visibilización de la infancia, que era lo que nos explicaba Maximiliano, y una parte que es como más profesional, por así decirlo, con mucho apoyo de muchos profesionales, en donde si yo tengo un caso, por ejemplo, en donde existe una vulneración de los niños, ahí se presta apoyo y es por fases, ¿cierto? Porque por lo general cuando decimos, ay, que el niño es vulnerado, Sename. Así como que siempre, por lo general, esa es Claro. la visión que se tiene. Entonces, le Sí. podríamos explicar a los vecinos que no es tan así, como para que no se asusten y para que los vean como una opción también. Sí, lo que le podemos explicar a los vecinos es que Sename no es, bueno, Sename va a tener un cambio importante. Hoy en día es el Servicio Nacional de Menores, que es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y van a pasar toda la parte de la protección de derechos de los niños y las niñas a otro ministerio por un cambio legislativo que existe, en donde desde el 1 de octubre vamos a pasar a ser parte del servicio Mejor Niñez. Entonces, de Sename vamos a pasar al servicio de Mejor Niñez. Eso es un cambio en donde va a dividir, digamos, todo el trabajo que se hace en promoción, protección de derechos con los niños y lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que eso es lo que se va a quedar en el Ministerio de Justicia, lo que se llama como la RPA que todo el mundo conoce,
o todo lo que tiene que ver con las sanciones en relación a los delitos que puedan cometer adolescentes. Entonces, eso es bastante importante, digamos que Sename, como lo conocemos y como lo conocen los vecinos, va a terminar, digamos, ya no va a ser la institución que era anteriormente, y todos los programas que somos de prevención, de protección, de promoción y de atención especializada, nos vamos a migrar, digamos, hacia este servicio Mejor Niñez, en donde este servicio va a ser el que desde el 1 de octubre en adelante va a ser nuestro paraguas institucional, digamos. Oh, se Porque viene. nosotros hoy en día somos... ¿Cómo? Se viene pronto. Hay hartos cambios, nosotros la verdad es que estamos también aprendiendo de esto, no conocemos, ni ellos tampoco completamente cómo va a funcionar. Hemos tenido nosotros capacitaciones, hemos tenido información, hemos tenido webinars, como se llaman hoy en día, como estas reuniones, seminarios, pero todavía es algo que está en construcción. Y para nosotros, para las OPD, los territorios, bueno, Sename, para que los vecinos y las vecinas conozcan, efectivamente Sename tiene como esta parte más cruda, digamos, que es donde los jóvenes cumplen alguna sanción por algún tipo de delito que hayan cumplido, o sea, que hayan cometido, perdón, y también están estas residencias de Sename, en donde, digamos, se recibe todo lo que es la vulneración de derechos más cruda, digamos, y más tremenda que pueda experimentar algún niño o niña. Pero Sename también tiene muchos otros programas para evitar que esas situaciones ocurran, tanto como llegar a que un niño o un adolescente cometa un delito y deba cumplir en un recinto cerrado, o también a un niño que su vulneración de derechos es tan grave que debe también ser protegido por una institución del Estado como una residencia. Entonces, habemos muchos programas que la idea es que funcionen todos esos programas y que podamos tener la capacidad de observar también nosotros como profesionales y como vecinos de nuestros barrios, porque todos nosotros tenemos, digamos, estamos situados en un lugar y donde podamos observar que si alguien necesita de nuestra ayuda, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de darle una mano a un niño, y en ese sentido es que existen todos estos programas que son para distintas situaciones que pueden vivir los niños. Entonces la OPD es uno de esos programas de prevención, y es lo que es como, bueno, yo lo miro porque yo le tengo un cariño tremendo a nuestro programa y yo digo que es el más importante de Sename. Quizás no, pero quizás otro dirá que otro programa es el más importante. Pero lo que sí nosotros tenemos como importante es que uno, estamos en el territorio, las OPD están en casi todos los municipios. Lo segundo es que nosotros no discriminamos en el fondo el tipo de vulneración de derechos que nos llega a nosotros. Si hay una situación de vulneración de derechos que nosotros podemos opinar, atender o orientar, nosotros la recibimos y depende de lo que sea es lo que vamos a realizar. Entonces, la OPD, digamos, es un programa que tiene todas esas características, digamos, que está en el territorio y que está para la atención de los casos también. Buenísimo. Eso no sé si... Una de las vecinas me hace una pregunta, dice, ¿hasta qué edad son protegidos los derechos de los adolescentes? Hasta menores de 18 años. Ya. Desde los 0 hasta los 17 años con 11 meses, 29 días. Bueno, eso es como algo muy teórico y muy técnico, porque en realidad cuando un joven tiene 17 años con 11 meses y 29 días, nosotros no tenemos tiempo para hacer algo. Sin embargo, lo que sí es que, por ejemplo, un joven puede estar ingresado en un programa que sea colaborador de Sename hasta los 18 años.
en temas de vulneración de derechos. Después ya si necesita más atención, porque hay casos, digamos, que la vulneración ha sido muy prolongada, muy grave, muy crónica, entonces de igual modo no es como que cumple los 18 y nosotros como programa automáticamente tenemos que egresar, no, sino que se pueden solicitar autorizaciones para continuar atendiéndolos, para que el cierre y para que el egreso sea lo más, lo mejor y más completo para ese niño o niña. Ya. Por ejemplo, ¿nos podrían dar como casos como hipotéticos de como gravedades? Porque ustedes dijeron que tenían como tres, son como tres Niveles. niveles. Sí, Entonces, por ejemplo, niveles, no claro. sé, pues yo voy, tengo una vecina y escucho como que hay muchas peleas en la Sí, casa y por claro. ejemplo, yo veo que hace niño, que mi vecinito chico lo vulneran en la casa, pero tampoco quiero como que se lo lleve el Sename. ¿Eso sería, por ejemplo, un grado 1 o qué procedimientos habrían en ese caso, por ejemplo? Sí, es súper buena tu pregunta porque tenemos siempre el miedo, porque claramente es que si yo tuviera a alguien conocido, sea mi vecino o un familiar, yo nunca jamás quisiera que se lo llevaran a una institución, ¿cierto? Que Sí, se lo po, llevara el Sename, como es este como fantasma que tenemos. sí. Pero de partida para que el Estado se haga cargo de ese niño y lo proteja por medio de una institucionalización, Ujú. lo que ocurre es que hay una serie de programas antes que no funcionaron, las atenciones, las intervenciones, y que el caso era tal gravedad y era tal el nivel de complejidad de ese caso que en realidad el último eslabón era este hogar de Sename como nosotros comúnmente lo conocemos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos niños en nuestro barrio que yo observo que no van al colegio, por ejemplo, o que ahora en estado de pandemia, por ejemplo, yo sé que No se la mamá conectan a sale clases, porque, perdón, que como por ejemplo que no se conectan a clases. por ejemplo, que no se conectan a clase, eso, bueno, va a depender porque nosotros hacemos lo que se llama una calificación diagnóstica, entonces una misma situación puede tener distintas gravedades. O sea, por ejemplo, una situación escolar, como la que dice Maximiliano, que por ejemplo un niño no tenga baja adhesión al sistema escolar, puede ser leve si, por ejemplo, falta de vez en cuando, no presenta las tareas, se conecta poco, pero si ese niño deserta durante el año completo del sistema escolar, eso ya es una vulneración grave. Entonces, la misma situación puede tener distintas gravedades. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con el maltrato, con el maltrato físico, psicológico, porque, por ejemplo, un maltrato psicológico puede ser un descuido reiterado, pero también puede ser una, una violencia verbal sostenida y cronificada. Entonces eso también va a depender del niño, porque nosotros podemos hablar muy técnicamente, teóricamente, de qué es qué es la violencia y cuáles son como los tipos de agresiones que un adulto puede ejercer hacia un niño, pero también tiene que ver con la edad del niño y con cómo significa el niño o niña esa violencia. Entonces, eso va a depender también del el nivel de daño que tenga este niño o o esta niña. Entonces, pero efectivamente, todos, digamos, hemos estado cerca de niños y sabemos lo vulnerables que son. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de brindar apoyo y protección a otros niños bueno, que incluso son de mi barrio, que son conocidos míos, es muy importante que
conocer como que ese niño pueda estar bajo un hogar que sea capaz de protegerlo. Eso es lo más importante, porque las situaciones de vulneración de derechos son diversas y son múltiples, y las gravedades son, digamos, como les decía, como esto es como más teórico. Pero sin embargo, si yo observo, por ejemplo, que mi vecina tiene un problema de violencia intrafamiliar, que yo lo conozco, que yo sé que ella no se quiere hacer cargo de su problema, porque es muy común, digamos, que las mujeres que viven violencia tengan estas dinámicas de dependencia, que haya una disfuncionalidad familiar, que no se logra observar el problema en el que estamos involucrados, pero yo como vecina sí puedo ver que siempre cuando hay una situación de violencia, si hay niños en el hogar, esos niños van a ser afectados, aunque la violencia no sea hacia esos niños. Y esto es súper importante, porque eso se llama ser testigo de violencia, que muchas veces no, si no sabemos, como que no lo consideramos. Por ejemplo, ese es como un ejemplo que puede ser más difícil de observar, digamos, en nuestro entorno. No sé si me explico. No, sí, sí, te explica súper bien. Mira, hay otra consulta, o sea, un comentario de una de las vecinas. Dice que lo malo es que dicen quién denunció. Y hay casos en donde, como ya hay violencia, la denunciante corre un gran riesgo personal. Entonces, por lo mismo, la gente no denuncia. ¿Eso es tan así? ¿O hay algún proceso como de silencio del denunciante? ¿O cómo es respecto a eso? Sí, hay un resguardo. Bueno, yo no soy carabinero y en verdad no, o sea, uno habla como teóricamente también respecto del procedimiento de carabineros, pero lo que sí es que para que los vecinos y las vecinas sepan que en todas las comisarías, incluida en nuestra comisaría, la 31 Comisaría de San Ramón, existe una unidad de violencia intrafamiliar, y que es una carabinera, normalmente es una carabinera entrenada para entrevistar denuncias que vengan de casos de violencia intrafamiliar. Entonces, esa carabinera está, digamos, tiene todas las competencias como para que, si yo le digo, mire, yo soy vecina de la señora X, y yo observo diariamente que pasa esto y esto, es posible resguardar mi identidad, yo como denunciante. Y posteriormente, por ejemplo, cuando ocurre, pongámonos en un caso que una vecina de la Concilio Vaticano hace una denuncia hacia una vulneración de derechos de un niño, los carabineros pueden, toman los datos de esos niños, digamos, reciben esa denuncia, y esa denuncia llega a... Es como un registro, no es la denuncia misma, porque eso es confidencial de Carabineros y del Tribunal de Familia. El parte, cuando uno va y hace una denuncia, eso se describe y eso es confidencial. Pero la información de que se está realizando una denuncia por un niño que está siendo maltratado, nosotros como OPD recibimos esa información para que nosotros nos acerquemos al domicilio y podamos despejar esa situación de violencia que está ocurriendo, y eso se llama para nosotros eso lo hace la dupla 24 horas, que es una dupla, digamos, que tiene como, bueno, es algo muy técnico, pero que tiene un convenio especial entre Carabineros, la Municipalidad, Sename y la OPD, en donde nosotros tenemos la obligación de acudir a aquellos domicilios en donde haya existido una denuncia ante Carabineros. Entonces esa información a nosotros nos llega semanalmente. Y ya. ahí no llegan los datos del denunciante. A mí me llegan solamente los datos del niño o de la niña y su dirección. Nada más que eso, ni siquiera, bueno, y el tipo de vulneración por la que fue denunciado, por ejemplo, por agresiones, por maltrato físico, por ejemplo. Entonces, nosotros solo tenemos esa información y nosotros nos acercamos a ese domicilio, nos apersonamos y explicamos, digamos, a lo que vamos. O sea que las denuncias Súper. solo es en Carabineros, no podrían ser con ustedes, por ejemplo. También pueden ser con nosotros, pero no se llama denuncia, porque nosotros no somos una entidad que podamos recibir una denuncia. Bueno, aunque nosotros, o sea, como, y de todas maneras
las personas como que pueden llegar a denunciar una situación, pero nosotros no tenemos un rol policial, a eso quiero explicar. Sin embargo, por ejemplo, podría llegar una vecina a contar una situación de las mismas características que, digamos, hay un vecinito que tiene una situación de maltrato y ella con el relato y con los datos del niño o niña, nosotros podemos hacer alguna acción. Nosotros hacemos, posteriormente que recibimos los casos, les hacemos como un despeje de la situación, conocemos un poco más, conocemos, digamos, su ámbito de salud, de educación, y si es que el caso efectivamente amerita una situación, o sea, es una vulneración de derechos, nosotros, si lo amerita, realizamos una medida de protección, que eso ya es con el Tribunal de Familia. Y para eso actúa el abogado, digamos, y la dupla psicosocial. Ya. Y por ejemplo, en un caso que fuera menor, por ejemplo, no sé, que igual de repente pasa que, no sé, la mamá está muy estresada y empieza a gritarle al niño, o siente, porque igual bueno, yo soy mamá, y de repente, como mamá, de repente nos frustramos, de repente andamos mal como emocionalmente, y obviamente yo ando mal, por ejemplo, pero no le quiero gritar a mi hijo, ¿cachai? Entonces, de repente uno reconoce esas situaciones en uno misma como madre o padre. ¿Uno podría pedirles ayuda psicológica, por ejemplo, a ustedes? ¿Existe como esa instancia? Nosotros, Como para no mira, vulnerar los derechos de mi hijo, por ejemplo. sí, bueno, nos ha ocurrido que de repente casos que nos derivan desde alguna institución, por ejemplo, un colegio, en donde de repente los niños, nosotros como adultos y profesionales tenemos la obligación de escuchar a ese niño o niña que está en una situación de crisis en el fondo. Y muchas veces los niños describen situaciones que son alarmantes y que después cuando uno hace, entonces poniéndonos en un caso, entonces por ejemplo el colegio activa toda su red, entonces la dupla psicosocial elabora un informe de derivación y nos llega el caso a nosotros a la OPD. Y por ejemplo llega una madre que nos señala lo que tú nos estás comentando, que en realidad de repente se ve sobrepasada porque a veces, no sé, los niños se portan mal y ella está pasando por un momento difícil, bla, 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 y nosotros tenemos el deber de analizar la vulneración de derechos, si es que existe o no existe, y nosotros lo que podemos hacer de todas maneras es orientarla o incluso derivarla a, por ejemplo, un programa de salud mental para la adulta. O nosotros tenemos que saber si es que esa situación que ella está viviendo podría afectar en sus habilidades parentales. Entonces, eso también es súper importante porque a veces, claro, efectivamente las personas como que están un poco sobrepasadas y a todos nos puede pasar como tener un mal día o qué sé yo, y de repente, no sé, responder mal. Pero eso no quiere decir que sea como una cotidianidad o que sea reiterado, digamos, en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros nos toca evaluar, si es que es necesario hacer una intervención en relación a las habilidades parentales, y ahí va a depender, podemos hacerlo nosotros como oficina, dependiendo si es algo como más leve o si ya necesita un tratamiento más, una intervención que es más larga y con objetivos, digamos, que son de mediana complejidad, como decirlo. Sí, es que, por ejemplo, pasan situaciones, bueno, que todos vemos comúnmente, por ejemplo, no sé, una familia X ya estaban súper bien, de repente por temas de los adultos en general, se separa la pareja, por ejemplo, ¿ya? Y no sé, el papá desaparece, cosa no usual en Chile, pero, por ejemplo, la mamá se ve enfrentada, no sé, que tiene tres niños, por ejemplo, ¿cachai? Y de repente ese Claro. tipo de situaciones igual son difíciles para cualquier persona. Entonces, ¿cómo yo como madre puedo pedir apoyo tal vez ante esta situación de verme sobrepasada?
porque muchas veces, o por lo menos desde la primera descripción que a uno le dan de la OPD, uno al tiro piensa Sename. Es que yo reitero esto porque es como lo que Sí, cualquier sí. persona me diría. Entonces, es bueno aclarar que igual ustedes tienen esta tienen una red de apoyo al final. No es solo Sename, hay una red de apoyo con la que trabajan ustedes. Entonces, desde el más mínimo caso en donde yo pienso que tal vez podría vulnerar los derechos de este niño, como desde mi ser padre o madre o abuela, hay lugares a donde yo puedo ir a buscar información, onda, no estoy solo, ¿ya? Porque hoy en día la sociedad igual está muy individualista, y necesitamos de repente conversar lo que está pasando dentro de nosotros y a veces dentro de casa que no lo ven los demás, po, ¿ya? Entonces, por Claro. eso hago este tipo de acotaciones. Invito a todos los vecinos o vecinas que tengan alguna duda, que por favor nos hagan llegar. Ahora hay pocas personas conectadas, ¿ya? Pero nosotros trabajamos directamente ahora más con la OBD, para que si personalmente tienen algún caso o necesitan algún número de los chiquillos, nos pueden hacer llegar por interno con el Felipe y estamos aquí para apoyarlos, ¿ya? Desde lo de la infancia, Yo, Quiero hacer sí como precisar en algo como para que no quede la impresión y que pueda yo cometer algún error y que se entienda, digamos, algo que no nos corresponde. Nosotros como OPD atendemos solo casos que son de vulneración de derechos. Ahí es cuando nosotros como oficina actuamos. Sin embargo, de repente nos llegan casos en donde la vulneración de derechos no está clara. Entonces, por eso nosotros hacemos esta como calificación diagnóstica que le llamamos técnicamente, o despeje de un caso, o profundización de la situación, porque muchas veces nosotros, yo como usuaria, llegan al programa a hacer una consulta que muchas veces es solo una consulta jurídica. Nosotros en ese caso lo que hacemos, que nos ha pasado muchas veces, y no es que nosotros le cerremos la puerta y le digamos, no señora, aquí nosotros no vemos eso, sino que, ¿qué es lo que ocurre cuando existe alguna situación de ese tipo? Por ejemplo, el papá abandonó el hogar y no aporta en derecho de alimentos, entonces esos niños se ven desprotegidos, su derecho a la alimentación, y todas esas situaciones que conocemos en miles de ocasiones, en muchas oportunidades. O que nosotros, por ejemplo, sabemos de que ahora como los IFE y los distintos tipos de aporte que están dando, resulta que los recibe la mamá de los niños, y resulta que los niños los cría la abuela porque la mamá es drogadicta y está en la calle. Es súper típico que nos llegan esas preguntas. Entonces, como los niños están con la abuela, pero no están recibiendo los aportes del Estado porque los recibe la mamá y ocupa ese dinero para otras cosas que no son los cuidados de los niños. Esas situaciones ocurren, no siempre son específicamente vulneraciones de derechos, pero sí necesitamos un abogado. Entonces lo que nosotros hacemos es que el abogado, que en nuestra oficina se llama Nicolás Navarro, el Nico hace la entrevista, se toma el tiempo de revisar la causa, siempre, digamos, le da una orientación, y si el caso no es una vulneración de derecho, él mismo se toma el tiempo de apoyarla para conseguirle, por ejemplo, una hora para que tenga una entrevista con un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, que es lo que correspondería a casos que no son vulneración de derechos. Entonces, igual nosotros, si bien no nos podemos hacer cargo de ese tipo de casos, igual hacemos una orientación porque, bueno, los vecinos que llegan con la necesidad de conocer una opinión jurídica es porque tienen un problema, digamos. Entonces, nosotros hacemos eso, esa orientación. Buenísimo, yo súper bien. disculpa, Karen, yo quería, Dale. ustedes me corrigen, pero desde la parte como de intersectorialidad, hablar un poquito del trabajo como propiamente tal con los niños.
niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, con el concurso que ustedes tienen, con los niños que nosotros íbamos a hacer el día, ayer, Ayer íbamos a hacer sí. una jornada. Por el tema de Sí. la lluvia decidimos suspenderlo porque igual por el frío, el agua, etc. Y lo reagendamos para este próximo lunes. ¿De qué se trata ese trabajo? Es súper interesante además, o sea, todo lo que hemos hablado ahora es súper interesante, pero imagínate llevarlo a la conciencia de los niños. Es un trabajo súper interesante, súper difícil, y también el tema del consejo consultivo, que es más interesante aún porque según lo que hablamos anteriormente, lo que busca es como reconocer y ir a buscar en el fondo la opinión que tienen los niños. Yo creo que Maximiliano, yo ya he hablado harto. Claro, mira, Macarena explicó a grandes rasgos lo que hace la OPD en el área del equipo de protección. Entonces, yo ahora les voy a comentar lo que hago yo en el área intersectorial junto a Jocelyn y Cristian. Mira, em, el área intersectorial tiene la labor y está encargada de promover y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la comunidad. Para eso elaboramos diferentes estrategias, como un plan comunicacional, tenemos el consejo consultivo, tenemos que realizar el diagnóstico local de infancia y posterior a eso tenemos que realizar la política local de infancia. Todo esto con el objetivo de visibilizar la niñez en la comuna de San Ramón. Entonces, la OPD tiene como una de sus áreas, que es el área intersectorial, es orientar a la municipalidad en todo lo que sean las políticas de infancia. ¿Me entiendes? Entonces, una de esas áreas es el Consejo Consultivo, que tiene como objetivo difundir los derechos de los niños en la comunidad a grandes rasgos. El Consejo Consultivo es una organización en la cual los niños participan y representan a grandes rasgos la opinión de lo que ellos observan de la realidad en la cual ellos se desenvuelven. Entonces el Consejo Consultivo, a la larga, en las diversas etapas, se reúne con el alcalde y con el Consejo Municipal para orientar a las autoridades municipales sobre los temas de infancia. Obviamente cuando se Nos quedamos pegados. Se nos pegó Maximiliano. Ay, pensé que era mi internet. ¿Qué pasó? Sí, Ahí ¿No? sí. sí, Quedaste ahí pegado. volviste. Rebobina un No le di poquito. cuenta. En lo último, en lo último. Sí, en lo último. Ya. El objetivo del Consejo Consultivo es que se escuche la voz de los niños en la comunidad. Un Entonces, problema. el Consejo Consultivo que nosotros tenemos es a nivel comunal, es abierto y puede participar cualquier niño que tenga entre 10 y los casi 17 años, 12 meses, 30 días. Entonces, la idea es difundir esta actividad, esta instancia, porque el objetivo es romper con el adultocentrismo y que los adultos y la comunidad en general comprendan que los niños son sujetos de derecho, que también el Estado firmó la Convención de los Derechos del Niño. Y eso requiere todo un proceso de crear una cultura del derecho en la comunidad. Entonces, eso es a grandes rasgos el Consejo Consultivo. Por ejemplo, mira, lo que hemos hecho con los niños del Consejo Consultivo ahora, que en la práctica tenemos como casi 10 niños. Porque en una de las reuniones analizamos lo que fue el estallido social y el proceso constituyente, donde ellos han opinado, han dado sus opiniones y nosotros la escuchamos, la sistematizamos y toda esta información después se hace llegar a la municipalidad. Y esta información también se implementa a lo que va a ser el diagnóstico, la política local de infancia, y toda esta información después se pone en el PLADECO, en el Plan de Desarrollo Comunal, para que la municipalidad tenga una política pública de infancia bien definida y bien clara y sepa cómo actuar a grandes rasgos con los niños de
de la comuna. Entonces, en ese contexto de participación, en el mes de agosto se celebra el mes del niño y el Día del Niño, que si mal no recuerdo, creo que el Día del Niño fue el 8 de agosto, si no me falla la memoria, y nosotros hemos creado un concurso que se llama Concurso Mes de la Niñez 2021, en el cual tiene diversas categorías, las cuales son, tenemos la categoría de fotografía, baile, pintura, literatura, canto y video viral. Entonces la idea es que los niños que son de ahí, que trabajan con ustedes o que nos están viendo, participan de esta instancia porque hay premios para el primer, segundo y tercer lugar. Los premios están súper buenos, están súper interesantes y nos hacen llegar su trabajo al correo equipo.opd.sanramon@gmail.com. Bueno, mira, disculpa Maximiliano, Karen, ¿me puedes dejar compartir pantalla para mostrarles el afiche? Y aprovechar, chiquillos, agradecerles su tiempo. Yo creo que ha estado súper interesante acercar estos temas a la comunidad. Y nada, pues yo creo que ya llevamos un buen rato y Intenta, Felipe. ya. Sí. Felipe, mira, también comentarte que No puedo. Ay, quiero hacer la invitación a los niños que nos están Ahí viendo, sí, que ya. se sumen al consejo consultivo que tenemos. Nosotros nos reunimos una vez al mes, en la cual abordamos diversos temas que van ligados con la infancia y principalmente con la promoción de los derechos de los niños, ¿ya? Las reuniones en estos momentos son vía Meet porque no nos podemos reunir de forma presencial por la situación sanitaria, por la pandemia, pero esto se hace, cuando se acabe todo esto, se hace de forma presencial. Perfecto. Mira, para ir ya finalizando, chicos, ahí tienen el afiche del concurso. Ahí estaba todo lo que decía Maximiliano, y nosotros, como para ayudarle un poco a las niñas y los niños con los cuales ya hemos trabajado en el barrio Concilio, eh, esperen, ahí sí, perdón, que van pasando los bomberos. Eh, el día lunes a las 4 de la tarde en la sede vamos a hacer una jornada para que los niños puedan, digamos, ejecutar una de estas categorías con su técnica respectiva, y así nosotros les demos como un poquito de apoyo para que puedan enviar el concurso al correo. Pues ya, el correo, como dijo el Maximiliano, equipo.pd.sanramon@gmail.com. De todas maneras, dejamos la invitación a los niños, a las niñas y a las familias que puedan hacer esto de manera individual o antes del día lunes, ¿ya? Así que, y también vamos a, obviamente, seguir reuniéndonos con el equipo de la OPD, con Maximiliano, con la Macarena, con la Jocelyn, porque el consejo consultivo nos parece súper relevante. Nosotros también conocemos niñas, nosotros también hicimos un proceso, como quiero mi barrio, de diagnóstico, ¿cachai? Y también trabajamos hartos con niñas y niños, y sabemos que hay adolescentes también que tienen mucha opinión y que no tienen el lugar, no tienen el espacio para que sean en el fondo escuchados, tomados en cuenta. Y más todavía si cuando se sistematice la información resulte como de verdad como en una política pública o en una guía para el gobierno local de ejecutarlo. ¿Cachai? Así que nada, de mi parte yo le agradezco, Maximiliano, Macarena, y gran labor, muy bonita además. Y eso, pues. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas Sí, gracias, muchas gracias. Felipe. Cuando quieran nos invitan. Sí, pues, sí, pues, Sí, no, siempre, vamos a siempre trabajar serán harto en conjunto, bienvenidos. yo creo. Sí. Hacer una Y- aclaración, que hay el afiche del día lunes, nosotros pusimos premiación por la jornada de deporte que hicimos por la celebración del Día, del Día del Niño, ¿ya? En ese afiche vamos a hacer esta actividad, ¿ya? Para los niños que no participaron de la jornada deportiva,
igual Claro. vayan, ¿ya? Porque queríamos matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? Aprovechando que van a ir los niños para la premiación, gestionamos esta actividad con la UPD, ¿ya? Ya. De verdad, muchas gracias Maximiliano, Macarena, y le mandamos cariños a la Jocelyn, que ella igual quería estar, pero por temas personales no se pudo añadir. Les dejamos la invitación abierta a todos los vecinos y esperamos que esta instancia haya sido de su agrado y también que les ayude. Y obviamente que le ayude a cada uno de nuestros niños del barrio, que de verdad son unos niños hermosos, que yo ya Sí. me tienen embobada esos niños. Son unos niños muy Sí, por alegres. favor, es súper importante que quieran participar y que puedan sumarse al consejo consultivo, porque los niños y las niñas adolescentes es como una etapa del desarrollo que es muy corta, aunque ellos la ven muy larga, pero para nosotros que somos los adultos la vemos, es demasiado corta. Por ejemplo, nos pasó el año pasado, como no se pudo hacer ninguna actividad por el asunto de la pandemia con el consejo consultivo, entonces pasó que los niños que en el 2019 participaban, crecieron todos, ya no podían participar más. Oh, Entonces, por eso este Bueno, año hicimos desde cero prácticamente nuestro nuevo consejo consultivo. Entonces, claro. esto está recién naciendo, entonces una súper buena oportunidad para incorporarse, para crear juntos. Vamos a hacer una actividad más adelante que podemos conversarla también, un mural que vamos a hacer. Con el consejo consultivo, así que por favor, si tienen niños interesados y niñas interesadas en participar, por favor, cuéntenos y nosotros nos Sí, encargamos de contactarlos y de invitarlos. por supuesto que sí. Hacer sí. un trabajo en equipo y colaborativo. Ujú. Oigan, una vecina nos hace un comentario, es Paola Guerrero, cuando estábamos hablando de lo del taller. Dice, ya, porque mis niños estaban tristes porque no hubo taller. Lo que pasa es que hoy día había taller de yoga y por el tema de las Ah, precipitaciones, como estaba lloviendo muy mm, fuerte, lo suspendimos. Y dice, y hoy me preguntaban a cada rato si hoy estarían con el taller. Así que les dejamos a todos invitados, sobre todo a esos regalones del taller de yoga, para el día lunes. A las 4 nos vamos a juntar en la sede, Sí, vamos a hacer las dos cosas, ¿ya? Vamos a hacer la premiación por la jornada deportiva y vamos a hacer esta actividad por la OPD. Ya para los niños, si quieren llevar algo adicional para hacer su show de claro. TikTok o hacer algo con arte, sí, con arte, sí, porque si les gusta pintar, para que lleven lápices, si les gusta pintar con témpera o con otra modalidad, para que lleven sus Perfecto. materiales. Nosotros Bien. no tenemos mucho, pero algo hay igual. nosotros también algo tenemos, Sí, pero si no tienen los hay. niños, mejor, ¿ya? Pero entre todos Sí, vamos a armar algo para que los niños puedan participar. Le dejamos muy cordialmente invitados. Muchas gracias Macarena y Maximiliano. Gracias a ustedes. Gracias gracias. Felipe y nos vemos en un próximo programa. Ya, eso, que estén bien y que Ya, pues, disfruten. Ya, pues, gracias. Ya, gracias. nos Chao. Chao. vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.